Otra educación es posible, con Pedro Hiedra. Una vez más, desde Radio Puerto, emisora municipal, y la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Sidonia Jerez, os presentamos este espacio. Otra educación es posible. El Papa Francisco ha dicho que la sinodalidad es el estilo de la Iglesia para el siglo XXI. ¿Pero qué es la sinodalidad? La palabra sinodalidad deriva de la palabra sínodo, pero es posible que tampoco nos quede muy claro qué significa sínodo. Pues proviene del griego y significa camino conjunto, ir de la mano, es decir, reúne dos dimensiones, una comunitaria, conjunto, comunidad, ir juntos, y otra dinámica, vamos de camino, vamos en marcha, vamos hacia adelante. En este sentido, la Iglesia española, a través de sus obispos y en concreto desde la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, dio comienzo el pasado mes de octubre un congreso que finalizará el próximo sábado 24 de febrero en Madrid. Realmente es un proyecto ambicioso y hermoso. No se trata de un congreso al uso donde hay una serie de ponentes que van a decirnos cómo debemos hacer las cosas en educación y en la educación católica. Más bien, es un espacio de reflexión de los protagonistas de la propia educación católica. El congreso propiamente comenzó en octubre a través de paneles de experiencia online y desde 8 ámbitos diferentes. El objetivo del congreso nos lo dejó claro don Alfonso Carrasco Rouco, presidente de la Comisión Episcopal y obispo de Lugo. Y nos decía, y leo textualmente, queremos responder a la propuesta del Papa de promover un pacto educativo global, saber quiénes somos y en qué estamos trabajando en la Iglesia, así como buscar vías para ser más imaginativos y que nuestra presencia educativa sea más provechosa. Y hasta aquí la cita. Bueno, pues para hablar de todo esto tenemos con nosotros hoy a una invitada de excepción. Se trata de Raquel Pérez San Juan, miembro del Consejo Escolar del Estado y directora de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal. Hola Raquel, un placer poder compartir este rato contigo. Un placer, Pedro, y gracias también por darnos voz en este programa. Bueno, pues de alguna manera ya sabes que el placer es nuestro porque intentamos de alguna forma, ¿no? Traer a los protagonistas de la educación a nivel nacional a este espacio que es de una emisora local, pero que después difundimos también por redes sociales y no nos cabe duda de que tú eres una de las grandes protagonistas de la educación en este país, o por lo menos representa pues un amplio sector que es la educación católica. Raquel, hablando de Iglesia y educación, ¿cuál es la situación de la educación en la Iglesia en este momento a nivel nacional? ¿Cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus desafíos? Bueno, pues precisamente ese es el camino, ¿no? Que me ha encantado la introducción que hacías. Eso es lo que queremos buscar juntos. Ciertamente la presencia de la Iglesia en la educación en nuestro país es de siglos. Es una presencia que ha estado desde el inicio de muy diversas maneras. En las universidades, el germen de la vida universitaria ha partido de los estudios teológicos, canónicos y filosóficos de hace siglos. Ciertamente los colegios, las escuelas, en el siglo XX muchas escuelas en las ciudades, en nuevos barrios, en el mundo rural, surgieron paralelamente a parroquias y al crecimiento, ¿no?, de las ciudades y de los pueblos. Durante siglos también los obispos reconocen que han descansado en la vida consagrada, han sido quienes han llevado adelante esta tarea educativa. Si bien es verdad que ya en el siglo XX cada vez más movimientos laicales, asociaciones de fieles, empezaron también a ver esta urgencia educativa que era muy clara a finales del siglo XIX y en el siglo XX. Y hoy pues tenemos una gran riqueza, ¿no? Tenemos la presencia de la vida religiosa, la presencia de la vida laical y los centros de titularidad diocesana. Y ahí estamos caminando en esta incertidumbre, ¿no? Creo que las debilidades y fortalezas que tiene la educación católica son compartidas con la educación en general, con todos los agentes que en nuestro país, en nuestra tierra, llevan adelante la educación.
Si bien es verdad que en nuestro caso, pues algunas peculiaridades, algunas, bueno, pues como en todo, ¿no? Tenemos también algunas luces y algunas sombras, ¿no? Y, bueno, pues algunas situaciones que, bueno, podrían ser mejorables o que en algunos momentos han estado, bueno, pues de otra manera, tal vez con más estabilidad. Estoy pensando, por ejemplo, en el profesorado de religión católica, y que, bueno, pues es siempre esa incertidumbre cada vez que hay un cambio educativo y ese permanente cuestionamiento de esta asignatura que, por otro lado, bueno, pues en estos años ahí sigue, ahí está, y cada vez más las instituciones internacionales reconocen el valor de esta formación, de esta educación creyente, de esta educación, de una enseñanza religiosa escolar de carácter confesional dentro de la escuela, puesto que se respetan los estándares de las escuelas y se imparte lo que es enseñanza religiosa y no otro tipo de enseñanzas catequéticas y demás. Entonces, bueno, son muchos los retos. Podríamos abordar cualquiera de los 9 ámbitos educativos de este congreso, que tiene sus propios retos, y bien es verdad que en nuestro caso podemos conocer algo más del tema colegios y profesorado de religión católica. Uh-huh. Ciertamente el valor de la Iglesia a lo largo de la historia de la educación es innegable. Primero, por lo que ya he mencionado de sus grandes instituciones. Segundo, por su gran bagaje, por la experiencia y, bueno, y por el presente y el futuro que nos queda. Pero sí es verdad que estamos en un continuo diálogo, vamos a llamarlo así, ¿no? Donde de alguna manera se pone de entredicho pues todo este valor. De alguna manera hemos comentado también al principio, en palabras de don Alfonso, los objetivos de este congreso, pero profundizando también en sus palabras, ¿por qué a la Iglesia Católica de España se le ocurre hacer un congreso de esta envergadura en este año? Cuéntanos, Raquel. Pues sí, la verdad que esta pregunta nos la hacen muchas personas, ¿no? ¿Por qué ahora? Siendo que ha habido un congreso de educación católica, el último del que nos consta así a gran escala fue justo hace 100 años, y que conste que cuando convocamos cuando los obispos plantearon no éramos tan conscientes que hacía 100 años del último. Bueno, también por el momento eclesial y por el momento social. Por el momento eclesial, porque ciertamente el Papa Francisco, con el Pacto Educativo Global que lanza en 2019, hace una llamada a todos los agentes a ponerse en marcha hacia esa aldea global de la educación, a intentar generar espacios comunes de encuentro con todos los agentes educativos, a querer buscar esa fraternidad, a buscar ese quehacer común que compartimos todas las personas, todos los países, y ese interés que tenemos todos por la educación. Por otro lado, tenemos el ámbito social, y ahí tenemos Naciones Unidas, tenemos ese gran informe UNESCO de Reimaginar Juntos los Futuros de la Educación, tenemos la OCDE con esa brújula de la educación y toda esa propuesta de la competencia global. Tenemos el área europea de educación, llamado Espacio Europeo de Educación 2025, que viene ya de lejos, pero que sí que busca esa convergencia a nivel de los países de la Unión Europea, muy semejante a lo que sucedió con Bolonia. Y tenemos una ley educativa recién estrenada en España. Por lo tanto, sí que veíamos que es un momento como para retomar el pulso, como para pararnos y mirar en este contexto, además de tanta incertidumbre, donde hay tantos desafíos cotidianos, ¿no? Y cada vez es más cambiante, ¿no? Lo que el Papa Francisco llama la rapidación, ¿no? Cada vez los cambios son más rápidos, y sí que veíamos la urgencia de que como Iglesia Católica juntos pudiéramos mirar, pudiéramos ver por dónde podemos ir y nos pusiéramos a ello, podamos aunar esfuerzos allí donde cada institución, cada agente, cada comunidad educativa vea que puede compartir el camino con otros. Nos parece fundamental que se creen esos espacios, ¿no? Que se genere ese espacio de diálogo y de búsqueda conjunta, puesto que ahora mismo ya el tema no es de que si tal institución o tal congregación puede cerrar un colegio, puede o no puede con sus centros, sino que es un problema de la Iglesia Católica. Es decir, allí donde se cierra un colegio, sea del carisma que sea de la titularidad que sea, se pierde una presencia educativa católica, que es una propuesta válida, significativa, que está presente en nuestra sociedad, que quiere aportar a nuestra sociedad, consciente de que estamos en una sociedad plural y diversa. Y bueno, pues sí que es el momento de a lo mejor pensar
cómo podemos pues permanecer, cómo podemos dar esa posibilidad a tantas familias y a tantas personas como siguen eligiendo la educación católica. Entonces, bueno, el motivo ha sido básicamente este. Sí que en estos años de andadura de la comisión iniciamos con la pandemia y esto nos permitió tener muchísimas reuniones con diversos agentes, con, por supuesto, las delegaciones diocesanas de enseñanza, que son las que más nos van mostrando por dónde va, ¿no?, la vida en las diócesis, en lo local, con distintos agentes, pues con asociaciones de familias, asociaciones de profesores, sindicatos, editoriales, con distintos agentes también, pues del mundo social, ¿no?, civil, de educación. Y en ese sentido, pues veíamos que era el momento adecuado, que ¿por qué no hacerlo, no? Si estamos en esta encrucijada donde, bueno, pues vamos a tener que tomar decisiones y no queremos que la vida las tome por nosotros. Así es. Y bueno, pero de todas maneras, Raquel, el día 24, que va a ser, bueno, vamos a ocupar IFEMA prácticamente. IFEMA, para el que no lo conozca, es la Feria de Madrid, es donde se hacen los grandes eventos, los grandes acontecimientos, hay un montón de pabellones, prácticamente vamos a ocupar. Pero claro, el 24 no es el Congreso ya empezó hace tiempo. ¿Cuál ha sido el trayecto, cuál ha sido el recorrido? Sí, es un congreso participativo, ¿no? Lo decías muy bien al inicio, no es un congreso al uso. Ciertamente no es un congreso donde uno participa pasivamente, digamos, ¿no?, que va a escuchar lo que decías perfectamente, ¿no? Vamos a oír a los grandes expertos a ver qué nos digan por dónde tenemos que ir o cómo lo tenemos que hacer. Es un congreso que se inicia preguntando a los agentes educativos cuáles son esas buenas experiencias, esas buenas prácticas que se podrían compartir. Y son una muestra. Somos conscientes que lo que se propuso, no hemos ido a buscar ni las más significativas, ni las mejores que tengan premios, que hayan sido reconocidas a gran escala, sino experiencias que en lo local, bueno, esas que tenemos conocimiento, que vamos, que nos dicen, oye, pues en tal centro lo están haciendo fenomenal, o tal profesor lo hace fenomenal. Bueno, pues lo primero fue preguntar qué buenas prácticas podemos compartir. En el mes de octubre, de todas esas que llegaron, se seleccionaron 78, más que nada por una cuestión de tiempo, porque la presentación era durante una tarde, los lunes y miércoles de octubre, desde distintas diócesis, y ahí también tenemos que agradecer la acogida de las diócesis, y se reunieron pues desde 4 panelistas que tuvo un ámbito educativo a 11 o 12 que tuvo algún otro ámbito educativo. Entonces fuimos escuchando buenas experiencias, y estas experiencias están alojadas en la página web. Página web. Sí, perdón. Sí. Página web, hago el inciso, que cualquiera que esté interesado puede consultar porque ahí están todos los paneles, ¿correcto? ¿Puede decirnos la dirección de la web? Sí, como no. Lo siento, es un poco larga. Es hacia el Congreso 2024.educacionyculturacee.es. Hacia el Congreso 2024.educacionyculturacee.es. En el podcast del programa lo anotaremos también para que todo aquello que nos escuchen pueda consultarlo, tanto en la web de la emisora como en la web de la Delegación de Enseñanza de la Diócesis, ¿de acuerdo? Allí lo tendremos fácilmente. Y si no, poniendo Congreso Educación Iglesia y Misión en Google, aparecerá rápidamente también. Genial. Pues nada, un poco lo que decía, ¿no?, que los paneles fueron una forma de visibilizar algunas experiencias, pero paralelamente se abrieron formularios para que otras personas contaran también sus experiencias y su reflexión. Estos formularios han estado abiertos hasta hace unos días, hasta el 15 de enero, y en este momento estamos ya recogiendo tanto las experiencias que vamos a dar a conocer muy próximamente, de hecho ya están todas maquetadas y van a poder ser conocidas por toda la comunidad educativa, por todos quienes visiten esta web, y las reflexiones, que son pues eso que preguntabas antes, ¿no, Pedro? Los desafíos, todo lo que, las fortalezas y demás. Lo que hemos hecho ha sido buscar, sintetizarlas, ver, porque había muchas que confluían, ver en qué se confluía, y se está preparando un documento marco que es con lo que vamos a entrar en el Congreso. Por lo tanto, tenemos distintas fuentes. Además, se ha invitado a algunos ponentes, a algunas personas significativas en cada ámbito educativo, para que durante la mañana del Congreso nos puedan también ellos compartir su reflexión breve, 15 minutos, qué desafíos ven ellos, y
justo los participantes en el Congreso, quienes presencialmente estén esa mañana en el Congreso, en IFEMA, van a poder hacer su aportación, teniendo en cuenta todo lo que ya, todo ese acervo, ¿no? Todo lo que la comunidad educativa ya ha venido diciendo, ¿no? De la escucha conjunta, vamos a participar, vamos a caminar y vamos a ver por dónde hay visos de, bueno, pues propuestas de acción, qué subrayados haremos, qué fortalezas vemos, bueno, etcétera. Entonces, bueno, sí que es un camino, pues yo creo que es una metodología muy sinodal, ¿no? Como decías, que busca pues la escucha, la participación, y luego quien tenga que tomar decisiones, pues es el órgano competente para tomarlas, ¿no? Cada uno en su institución y en su instituto religioso o congregación, los obispos en sus diócesis, cada uno lo suyo. Pero no es lo mismo tomar una decisión sin haber mirado alrededor y haber escuchado al conjunto que tomarla, pues no un poco teniendo en cuenta solo las propias fortalezas, debilidades, ¿no? Uh-huh. Mira, vivimos un tiempo de mucha polarización en la política, en todos los ámbitos, también en educación. Te cito algunos autores, ¿no? Alberto Rollo escribe un libro que ya con el título del libro nos lo dice todo, Contra la nueva educación. Tenemos a Gregorio Luri, que nos dice que la escuela no es un parque de atracciones, o tenemos a la sueca Ingrid, bueno, el apellido es un poco más difícil de pronunciar, me disculpan los suecos, si Enkrit, ¿no? Que escribe un montón de artículos, podemos leerlo en la prensa, donde se centran en el conocimiento, como si otra forma de hacer educación no se centrara tampoco en el conocimiento, y arremeten contra la llamada nueva educación, pedagogía activa. ¿Qué modelo de educación proponemos desde la Iglesia? Bueno, una educación centrada en la persona. Yo creo que la Iglesia, como en tantas cosas, no se casa con nadie, ¿no? No toma partido por una línea concreta, toma partido por lo que humaniza, por lo que hace crecer a la persona, por lo que sitúa a la persona en plena dignidad, por lo que permite un crecimiento integral de cada persona, por lo que la abre a la trascendencia y por lo que la permite desarrollarse, ¿no? en plenitud. Ciertamente la investigación educativa es necesaria y es legítimo absolutamente que haya distintas visiones, distintas pedagogías, y bueno, esto es lo que acabas de citar, ¿no? Sí que es verdad que también políticamente hay unas decisiones que vienen tomadas. Bueno, uno puede cuestionar y es absolutamente legítimo cuestionar un modelo competencial, y además un modelo competencial tal y como se ha implantado en España, que no es un modelo competencial puro, que hay muchos déficits, pues queda todo y un poco en el aire cómo se evalúa, no queda muy claro el tema de las situaciones de aprendizaje. Pero en cualquier caso, la Unión Europea ha hecho esa opción, y en tanto en cuanto somos miembros de la Unión Europea, nuestro país viene marcado por unas políticas que no se gestan aquí, que vienen ya dadas. Y en ese sentido, pues bueno, creo que también tendríamos que en eso ser más conscientes de los modelos y de lo que nos viene ya dado, e intentar sacar lo mejor de este modelo. Ciertamente el modelo competencial es muy acorde o tiene mucho que ver con nuestra percepción, lo que dice el Papa tantas veces, ¿no? La cabeza, el corazón y las manos, que vayan unidas al unísono, que sea coherente. Yo no puedo tener una teoría y luego en mi praxis ser absolutamente divergente de eso que digo, ¿no? Lo que digo y lo que hago debe ir al unísono. Y en ese sentido, las competencias o un modelo competencial permite poner de manifiesto, permite realizar aquello que he entendido, que los contenidos que he conocido, los saberes, las actitudes, etcétera. Y en ese sentido, pues lo dijimos cuando elaboramos el currículo de religión, el modelo competencial responde perfectamente a la enseñanza religiosa escolar tal como la entendemos. Mucho profesorado de religión venía ya hace tiempo realmente trabajando desde un modelo competencial, porque no podemos tener unos contenidos y solo dotar al alumnado de unos contenidos que luego no es capaz de implantar o de desarrollar en su vida cotidiana. Y bueno, pues en ese sentido reconocemos que el modelo competencial nos ha facilitado concretamente nuestro currículo. Ahora, que tiene como todo, creo que como todo, tiene sus luces y sus sombras, tiene sus partes pues mejorables, por supuesto. Y por supuesto que hay muchos modelos. Y bueno, yo creo que en cada momento lo que tenemos que hacer es discernir, ¿no? Esta palabra que tanto nos recuerda el Papa Francisco, ¿no? Discernir qué modelo podemos
de considerar, en qué nos ayuda, poder hacer las correcciones de aquello que el modelo pues no es perfecto. Ningún modelo creo que podemos decir que sea perfecto en educación, y más en los tiempos que vivimos, ¿no? Yo creo que vamos descubriendo que tenemos que ser mucho más ágiles, mucho más dinámicos a la hora de evaluar. Y esto también es algo importante, ¿no? En nuestra cultura a veces no evaluamos demasiado pues esto, la implantación de modelos, cómo ha funcionado, experiencias novedosas y demás. Entonces creo que tendríamos que ver, vamos a ponerlo en marcha, vamos a ver cómo funciona y mejorémoslo en lo que pueda ser mejorado. Ojalá tomen también ejemplo. Desde el año 1970, con la Ley General de Educación hasta hoy, llevamos, creo que son, si no cuento mal, 9 leyes educativas tenemos en España. Es decir, no hay nadie que haya comenzado la educación infantil y haya terminado cuarto de eso sin que haya cambiado alguna que otra ley, y a veces hasta dos, ¿no? ¿Por qué es tan difícil un pacto por la educación en nuestro país? Pues sí, yo creo que lo que decías de la polarización, ¿no? Yo creo que a veces nos colocamos en posiciones muy cerradas, muy ideológicas, el no querer dialogar, buscar lo que nos une. Y esto nosotros mismos lo hemos vivido cuando nos teníamos encima de la mesa la LOMLOE y tuvimos que hacer el currículo, ¿no? El buscar. Nuestro punto de partida fue buscar qué nos une, o sea, con qué estamos de acuerdo. Ujú. Y en lo que podemos estar menos de acuerdo, bueno, pues vamos a ver cómo lo negociamos, ¿no? Pero es verdad que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. De hecho, el propio Papa Francisco, con su Pacto Educativo Global y los distintos discursos e intervenciones que ha tenido después, sí que hay muchísimas confluencias con documentos de UNESCO y de OCDE. Y de hecho ya hay publicaciones que hacen esa comparativa, y realmente percibimos que es mucho más, o sea, esa posibilidad de pacto y de llegar a acuerdo es mucho más real y más posible que su contrario. Todos queremos que nuestros hijos e hijas crezcan, se desarrollen, vivan en plenitud, sean humanos, construyamos una sociedad más justa, una sociedad más inclusiva, donde todos podamos tener posibilidades. Ahí la doctrina social de la Iglesia es clave, y yo creo que es una llamada también que tenemos que recordar, ¿no? A menudo. El Papa Francisco también lo recuerda a menudo. Y bueno, pues ojalá nuestros políticos y todos los agentes nos demos cuenta que todos podemos dar un paso adelante, que nunca va a ser el ideal, pero siempre es posible llegar a lo real posible, aquello donde nos sentimos razonablemente a disgusto y razonablemente a gusto. Es decir, siempre hay un punto de llegada donde no es mi modelo o lo que yo quería al 100%, pero puedo vivir con esto, ¿no? Y todos podemos dar ese pequeño paso. Nosotros quisimos darlo con el currículo y con la enseñanza religiosa escolar, y es nuestro deseo, ¿no? El poder estabilizar la asignatura, el poder no estar siempre cuestionando, ¿no? Y con lo que decías de las leyes educativas, Pedro, creo que el profesorado, cuando el otro día no me preguntaban el profesorado cómo está, creo que esto agota a las personas que tienen la responsabilidad de llevar adelante la educación en el día a día en las aulas. Y creo que tanto cambio educativo, tanta modificación y tanta legislación nueva y novedosa, y con tantos modelos pues aprender, porque al final con la LOMLOE hemos tenido que aprender pues nuevas formas, ¿no? Pues creo que cansa a las personas, y ojalá cuidemos a nuestros docentes, porque al final son quienes tienen en sus manos, ¿no? La responsabilidad de la educación en el día a día. Bien, para los que nos escuchen, es posible que se esté planteando ahora un congreso de estas dimensiones, me interesa, quiero participar. ¿Es posible todavía? Por supuesto, está todo el mundo invitado, además nos encanta. Es un congreso donde queremos que todo el mundo tome la palabra, es un congreso para dar la palabra, dar voz a todas las personas. No hace falta venir en representación de nadie, ni ser titular de nada, ni tener un cargo de responsabilidad. Queremos oír la voz de todos, del profesor, profesora, maestro, animador, voluntario, todas las personas que en su trabajo, que en su vida tengan esa dimensión educativa y la estén desarrollando, y están, por supuesto, invitados a vincularse, a participar a través de un ámbito educativo, ¿no? Son estos 9 ámbitos tan amplios que quieren ser una mirada 360 grados a la educación. Ciertamente son insuficientes, ni tienen esa capacidad, pero bueno, hemos tenido que identificar, digamos, pues 9 ámbitos, ¿no? Que son pues profesorado de religión, profesorado cristiano,
colegios y diario católico, universidades y centros universitarios, colegios mayores y residencias universitarias, todo el vínculo parroquia, familia, escuela y ya centros más especializados de educación especial y de formación profesional. Y por supuesto la educación no formal, que es ese gran ámbito educativo donde están voluntarios, tiempo libre, otros agentes culturales, y bueno, pues ahí hemos tenido que meter toda esa gran riqueza y esa gran presencia de la Iglesia en tantos ámbitos que agradecemos y que también reconocemos que educan, ¿no? Que a veces no los asociamos tanto a educación, pero bueno, están educando, ¿no? Los campamentos de verano, todos los guías y todo lo que se hace de cuidado del patrimonio religioso, todo el voluntariado, por supuesto, todo el ámbito social, también tiene esa dimensión educativa. Es impresionante todo lo que se abarca desde la Iglesia, lo acaba de mencionar simplemente con los ámbitos, y probablemente se nos quede cosas en el tintero porque el campo es muy amplio, ¿no? Me imagino que después del día 24 el Congreso, bueno, acaba, pero se acaba el Congreso. ¿Qué es lo que empieza a partir de ahora? Efectivamente, es punto de llegada y punto de partida, ¿no? Ojalá el Congreso no sea aquí se acaba todo, sino ojalá sea bueno, nos dé las pistas o nos dé la oportunidad de eso que hemos vivido a gran escala, lo podamos vivir luego a nivel local, pues en las diócesis, en las ciudades, bueno, en los distintos ámbitos locales, poder entablar esos diálogos, ¿no? Poder sentarnos juntos de nuevo y esa mirada que teníamos, que hemos querido ofrecer ya pues a nivel amplio desde octubre, pues ya mirarlo en lo local, ¿no? Y poder decir, bueno, pues qué retos, qué desafíos, qué oportunidades vemos en nuestro contexto local, cómo podemos avanzar juntos como Iglesia en nuestras, pues eso, en nuestras ciudades, en nuestras diócesis, en nuestras provincias eclesiásticas, bueno, en esos territorios donde compartimos desafíos muchas veces, ¿no? Ciertamente no tiene nada que ver pues el mundo rural, el mundo urbano, zonas donde pues hay una mayor presencia de turistas, donde hay una mayor presencia pues de población migrante que viene a trabajar. Entonces, yo creo que tenemos la llamada de la Iglesia, la misión de la Iglesia está a encarnarse, a estar ahí con la gente, en la realidad concreta, con la presencia que exige, que pide cada realidad. Y esa mirada la podemos hacer entre todos, ¿no? Y ese avanzar y ese apoyo que necesitamos unos de otros para poder hacer real la presencia de la Iglesia en la educación. Así que bueno, ojalá el postcongreso sea tan intenso como el congreso en sí, ¿no? Yo creo que va a haber grandes frutos de este congreso, que va a haber una gran reflexión, que puede que haya un antes y un después, y sobre todo a todos los que estáis implicados de una manera o de otra en este gran acontecimiento eclesial, que es este congreso, ¿no? De Iglesia y Educación, Misión y Presencia, que bueno, que seamos de alguna manera asistidos por el Espíritu y que traigamos a nuestra sociedad, a nuestros alumnos, a nuestros chicos, a las nuevas generaciones, pues esa gran riqueza y este gran regalo que es la antropología cristiana que proponemos. Muchas gracias, Raquel, por tu participación en este espacio de Otra Educación es Posible. Pues muchas gracias, Pedro, a ti y a vosotros, a quienes hacéis el programa y, por supuesto, a esos educadores y educadoras que aunque no vengan al Congreso, están haciendo presente y están haciendo real la educación en el día a día, en su trabajo cotidiano, y eso es de verdad un motivo de gratitud, de celebración, y que sepan que estamos aquí, que no están solos, que queremos apoyarles, impulsarles y que juntos queremos renovar nuestro compromiso como Iglesia en la educación. Muchísimas gracias. Y es así, la educación es un acto de amor que ilumina el camino para que podamos recuperar el sentido de la fraternidad, para no ignorar a los más vulnerables. El educador es un testimonio que no imparte sus conocimientos intelectuales, sino sus convicciones, su compromiso de vida. En palabras del Papa, una persona que sabe gestionar bien los 3 lenguajes, decía el Papa Francisco, y nos lo ha recordado Raquel, el de la cabeza, el del corazón y el de las manos, armonizado,
y que sabe hacerlo con el gozo de comunicar, serán escuchados mucho más atentamente y serán creadores de comunidad. ¿Por qué? Porque están sembrando este testimonio. Ya os digo, son palabras del Papa Francisco en el vídeo que realizó en enero del año pasado. Y lo ha repetido varias veces. En el discurso en la delegación del Global Research Advising Catholic Education Project, el 20 de abril de 2022, el pontífice decía también: debemos romper aquel imaginario sobre la educación según el cual educar es llenar la cabeza de ideas. Es tomar riesgo en la atención entre la cabeza, el corazón y las manos, en armonía, hasta el punto de pensar lo que siento y hago, sentir lo que pienso y hago para hacer lo que siento y pienso. Es una armonía. El Papa Francisco nos insiste una vez más en la fraternidad como clave de su magisterio. No nos cabe duda que Raquel nos ha presentado un congreso en clave fraternal y sinodal. Por otro lado, la Iglesia ni puede ni debe renunciar a la educación. No es un acto de subsidiariedad, sino de complementariedad. La educación cristiana, la educación católica, es un derecho de alumno y familia al que no podemos renunciar. Negarlo es ir contra los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos. No cabe duda que el congreso que culmina el 24 de febrero es una gran oportunidad eclesial, pero también social y educativa. Hoy Raquel Pérez nos ha insistido en toda esta reflexión que vamos a comenzar. Os agradecemos desde ya una semana más vuestra compañía en Otra Educación es Posible. Puedes escucharnos todos los martes de 7 a 7 y media en Radio Puerto, emisora municipal, a través de la 107.8 FM o de su página web radiopuerto.fm. También puedes encontrarnos en Spotify o en la página web de la Delegación de Enseñanza ddasidoniajerez.es o en la página web donboscoeduca.com. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana, donde abordaremos un viaje bastante singular. Os vamos a invitar de la mano de Alfredo Hernando a dar la vuelta al mundo de colegio en colegio. Hasta pronto.